una vez una persona que decía siempre, nosotros lo conocemos, ¿seré un hijo de Dios? ¿Seré elegido? ¿Verdaderamente seré yo elegido de Dios? ¿Seré llamado? ¿Verdaderamente cómo puedo saber si soy yo un elegido de Dios? Y quiero hablar un poquito de esto entonces, de ser un elegido. Porque vos y yo somos elegidos de Dios. No hay otra forma, otro pensamiento en el que podamos estar en Cristo sin que Él nos haya llamado. Es como decir, bueno, ¿cómo entro en una casa si nadie me invita? ¿Cómo voy a una fiesta si alguien no me invitan? Él te invitó a la gran fiesta, Él te invitó a las bodas del Cordero, Él te invitó a estar en su mesa, a participar de sus beneficios. Entonces, qué bueno porque todo eso, lo que quiero hablar hoy, Isaías 35:8, dice la palabra, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El camino que hemos entrado hoy es un camino de santidad. ¿Cuántos dicen amén? No pasará inmundo por él. Por el camino de santidad no caminan los inmundos, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, decid conmigo, por torpe que sea, pero decítelo vos mismo, por torpe que sea, no se extraviará, porque no se trata de lo que vos hacés, se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida. Se trata de que Él va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu identidad, va a cambiar tu pensamiento, va a cambiar tus emociones, va a cambiar tu forma de hablar, va a cambiar completamente tu ser. De eso se trata este camino de santidad. Entonces, no es por méritos nuestros. ¿Vieron? Uno puede decir, bueno, presenté mi currículum y me llaman. Y luego de una entrevista a lo mejor 40 o 20 personas, queda uno. O sea, llaman a muchos y hay uno elegido. Llaman a muchos y hay uno elegido. Para el puesto, para el cargo que se está pidiendo. Es por los méritos de esa persona, por los méritos de lo que él estudió, de lo que se capacitó. Es por los méritos de lo que él se preparó. Pero en el reino no es por tus méritos y mis méritos. Decirle a que está al lado tuyo, por las dudas. No es por tus méritos. En el reino es por los méritos de Jesucristo. En ese camino habrá una calzada, un camino, y este camino será llamado santo. ¿Y quién puede ser santo sin acercarse a Dios? Dios es santo. Entonces, no es por los méritos, sino que Jesucristo fue el primero que nos santificó por completo. Por medio de su sangre fuimos santos, fuimos comprados, limpiados, sanados. Sanados de nuestro pasado, de nuestras dolencias, sanados completamente. Pero, ¿qué sucede? Que todavía el cambio parece que no estuviera. El hecho fue hecho completo. O sea, el hecho de que cuando Cristo murió, en esa sangre fuimos perdonados, limpiados y santificados. Ahora queda un trabajo, y ese trabajo lo vas a tener que desarrollar vos y yo, permanecer en santidad, crecer en santidad, empezar a trabajar para que andar en ese camino que es de santidad, no en iniquidad, no en pecado. Entonces, si vemos Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, vamos a encontrar tres cosas importantes que quería resaltar hoy. Dice este versículo, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Primero, Dios os haya escogido. O sea, somos escogidos de Dios. No puede estar pensando alguien, ¿seré o no seré escogido de Dios?
si vos ya estás acá, si vos atendés el mensaje. Entonces, quería hablar un poquito de esto, porque nadie puede, sin ser escogido de Dios, estar en la casa de Dios, mucho menos tener salvación. No es porque nosotros podemos lograrlo, es porque Él nos llama, porque Él nos capacita, porque Él nos perdona, porque Él nos justifica que podemos entrar delante de su presencia. Entonces, primero dice, vamos a leerlo de vuelta, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de a vosotros, a todos los hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido. Los escogió desde el principio. ¿Saben lo que significa el principio? El principio dice la palabra en el libro de Juan, San Juan, capítulo 1:1. En el principio era Dios, era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea que Dios estaba en el principio y estaba el Verbo que se iba a hacer carne, Jesucristo, estaba en el principio. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Eso era en el principio. Y el principio, que os haya escogido desde el principio para salvación. Quiero resaltar que en ese principio ya Dios tenía en su corazón a los que iba a salvar. Y el propósito de toda la creación. Tenía un proyecto terminado, un propósito bien definido. No tenía algo al azar. Decir, bueno, esto me va a salir. No. Sabía perfectamente cómo que el hombre iba a tener su caída, que iba a ser de alguna manera perdonado, rescatado, y que Jesucristo iba a dar su vida, el Verbo que estaba ahí. El plan y el proyecto estaba hecho a partir de este principio. O sea que desde el principio vos estabas en el corazón de Dios, aunque no existíamos. No es como algunos creen que venimos de allá, venimos de otra. No venimos, somos engendrados acá en la tierra por nuestros padres. Dios nos da el soplo de vida, el Espíritu, y luego recibimos el Espíritu Santo para creer en Dios. Ahora, la palabra nos está declarando, escogido desde el principio. Si fuiste escogido para salvación. O sea, escogido para salvación, luego vos vas a decidir si querés andar en vida santa o no. Una vida apartada para servir a Dios o no. Pero vos ya fuiste escogido. Hay personas que no fueron escogidas. Y le puedo decir quién. Adolfo. No fue escogido. La verdad que no, se dedicó a otra cosa. ¿Me entienden? O sea, si hay personas que hacen aberraciones en la tierra, no pueden decir que son escogidos de Dios. La verdad que fueron creados para perdición. Ahí dice la palabra, dice que hay muchos, fueron creados para perdición. Hay vasos de perdición. Entonces, decí conmigo, doy gracias a Dios el de haber sido escogido. En primer lugar, escogido. Para poder escuchar, fuimos escogidos. Podemos ver en este versículo, vamos a seguirlo, dice, escogido para salvación. Entonces, ¿para qué fuiste escogido? Hay un propósito, una meta final, algo definido. No para cualquier... No, vení, yo quiero que estés conmigo. ¿Pero para qué? Para salvación. ¿Para salvación de qué? De todo lo que van a padecer los que no han sido escogidos. Vas a ser salvo de una destrucción sobre esta tierra. Vas a tener vida eterna. Ya la tenés. El que cree en el Señor ya tiene vida eterna. Ahora, ¿cómo es el trabajo? Mirá bien y meditá bien en este versículo. Dice, esta salvación va a ser mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que si no entras en el proceso, decirle que está al lado tuyo, entrá en el proceso. Y si estás en el proceso, no te escapes. Ahora pregúntale de vuelta, ¿estás en el proceso? Acordate que, por ejemplo, las mujeres usan harina para hacer torta, ¿no? Cuanto más fina la torta sale más, se eleva más, sale una torta blanca, una torta bien, no como una boina caída así, ¿no? Una torta bien derechita, todo. Y arriba le pones, ¿qué?
azúcar impalpable, ¿no? Bien finito, bien molido. ¿Saben el proceso que tiene ese azúcar, esa harina? El moler, el trabajo que tiene, la temperatura que levanta. O sea, es la temperatura que levantás vos cuando te están enseñando y no querés aprender y hay cosas que te revelás y estás ahí y levantás temperatura. Pero no es como él dice, es como yo, no, pero ¿por qué tengo que hacer? A ver, ¿por qué tengo que...? ¿No? Y bueno, estás en el proceso. Estar en el proceso de la palabra de Dios. La salvación viene mediante la santificación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra vida del momento que creíste. No tuviste que hacer un curso para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a partir de que creíste, vino a tu vida, porque sin Él no podrías oír nada de la palabra de Dios. Yo me acuerdo, no tenía el Espíritu Santo, me hablaban de Jesús, y a partir de que decían Jesús, se me nublaba todo. Y me agarraba el apuro, me quería ir. No tienes más nada que hablar, otra cosa que hablar, no tienes más nada. No tenía el Espíritu Santo, no escuchaba nada. Ponía una prédica, pasaba por la radio, pasaba por la radio y escuchaba que estaban predicando. Y era como un partido para mí. Escuchaba como un partido. Como a los jugadores no los veo por radio me cuesta mucho escuchar un partido. Pues digo, no sé, ¿se la pasa? ¿Es de acá o es de allá? ¿Es de contra o de enfrente? ¿No? Entonces, escuchar el Evangelio por radio para mí era una cosa que no podía comprenderla y me dormía. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el oído afinó y pude comprender la palabra de Dios. Entonces el proceso que hace mediante el Espíritu Santo, que es el que trae la santificación, que la palabra por la fe en la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Le preguntaron a Jesús. Yo soy la verdad. Cristo Jesús dijo. Yo soy la verdad, el camino, la vida, dijo el Señor. O sea, ¿qué es la verdad? La palabra que Él nos dejó. La palabra que Él nos dejó es la verdad. Y el que tiene fe en esa verdad, no en tu verdad, en esa verdad, en la palabra de Dios, no va a ser avergonzado. No va a ser avergonzado. Entonces, mediante esa santificación por el Espíritu, vas escuchando la palabra por fe y vos vas haciendo lo que la palabra te dice, te estás santificando para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, lo primero que quería hablar, entonces, es escogidos, elegidos. Y hablando de esto, en este versículo, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Estos los que conforme a su propósito, los propósitos de Dios, son llamados a servirle. Algunos aceptan, otros no aceptan. Fíjense que ¿para qué está el tamiz? Le dicen a la... ¿Para qué pasan el tamiz? Para que quede arriba lo que no quieren. Bueno, eso no fue bien procesado, está ahí con grumos, ¿no? Afuera. Dios te quiere bien procesado, decirle que está al lado tuyo. Dios te quiere bien procesado. No va a pasar cualquiera, va a entrar el que está bien procesado, bien finito, la cosa bien pura, bien perfecta. Entonces, estos son los que conforme a los propósitos de Dios son llamados. Dios tiene propósitos con tu vida, no estás al azar de la vida. El tema es comprender cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi familia, por qué estoy acá. Y vamos a tener vida eterna. Si vos hacés que de esta vida pensás que tenés que sacar lo mejor y que tenés que ponerle con todo a la vida esta nada más, y vos crees que esto es todo lo que hay, la verdad que va a ser una vida de frustración porque hay un montón de problemas. Pero en Cristo Jesús tenés vida eterna. Por más que te vaya bien, mal o como sea, en Cristo Jesús tenés poder en tu corazón y sabés que al final de todo, dijo alguien una vez, a la vida no te la tomes tan en serio si ninguno sale vivo de esta. Miren qué fe que tenía, ¿no? O sea, hermano, nosotros ya tenemos vida. Nunca vamos a experimentar la muerte. Nunca vas a experimentar la muerte. Tenés vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este versículo, el 29, nos dice el 29. Porque a los que antes conoció, está hablando
que Dios ya conoció nuestros corazones en ese principio. Otro versículo hablando del principio de la creación y ya sabiendo que iba a haber escogidos. Otro versículo apoyando de que Dios escogía a los suyos. Porque a los que antes conoció no es que estábamos ahí, ya sabía nuestro corazón. También a estos ya los predestinó. Vos tenés un destino perfecto, hermoso con Cristo Jesús. Me acuerdo con mi hermano, allá está mi hermano. Miren para atrás allá arriba, levanta la mano, Fernán. Miren allá arriba. Estábamos instalando el Banco Nación de Mendoza. Nosotros salíamos a las provincias a instalar las cámaras a los bancos y andábamos por todos lados. Y un día teníamos 3 días para terminar ese trabajo y no podíamos ni comer. Y estábamos en la plaza del centro de Mendoza con mi hermano comiendo un sanguchito ahí porque era el tiempo y cuando estamos comiendo un sanguchito viene una gitana. Y le dice a mi hermano, ¿querés que te adivine la suerte? No me puedo olvidar nunca de esto, de este suceso, porque yo estaba atento a ver qué estaba pasando ahí. ¿Por qué no me lo dijo a mí? Yo digo, ¿por qué se fue a él? Yo creo que yo no tendría la palabra que él tenía. Dios, hasta Dios la guió a la gitana. Y él le dijo, no, yo ya tengo suerte. Impresionante. Pero déjame, porque vos no sabés lo que te puede pasar. No, yo ya tengo suerte. Entonces la gitana dice, bueno, se fue media enojada. Y él le dice, suerte. Me quedo como diciendo, al final ella quedó en la suerte y como diciendo, él la envió a la suerte a ella, como diciendo que tenga suerte con otro, ¿no? Qué bueno tener suerte, qué bueno tener la suerte nuestra, es que tenemos vida eterna, es que hemos hallado al Rey, porque Él se nos dio, se nos mostró, Él nos eligió. Y esa es la suerte que tenemos hoy, de parte de Dios, de haberlo conocido, de poder experimentar la presencia de su Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Sin la presencia, nada podemos hacer. No somos quebrantados, no podemos entender la palabra, no somos conmovidos en nada, no podemos hacer nada. Todo lo haríamos para mí, por mí, y queremos que ser reconocidos y ser todos nosotros. Sin el Espíritu Santo. Nuestro Dios es nuestra vergüenza, dice la palabra. Amén. Ahora, entonces acá este versículo dice que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un propósito, que tenés que tener la imagen de un hijo de Dios. Vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, tenés que tener la imagen de un hijo de Dios. ¿Cómo crees que puede ser un hijo de Dios? Uno que va por las calles, ay, por favor, ayúdenme, denme. No. Un hijo de Dios es alguien que hasta provee a otros. Dice que nunca más vas a pedir prestado. ¿Cuántos piden prestado? No levanten la mano. Basta. Tenés que aprender. Dice que prestarás y no vas a pedir más prestado. Que serás cabeza y no cola. Dice así de la palabra para tu vida. Entonces, andar en los propósitos de Dios tiene cosas tremendas donde tenemos que aprender a vivir una vida de gran bendición, una vida, un estilo completamente superior de vida. Y esto no indica de que tengas mucho o que tengas poco, no indica con lo que tengas, indica lo que vos vivís, tu esencia, vas a aprovechar lo poco o lo mucho. Ahora, andar en esos propósitos de Dios, de ser un hijo de Dios, ser a la imagen de ese hijo. ¿Para qué? Para glorificar a Jesucristo, porque dice para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, el Señor tenía que ser reconocido, alabado, exaltado. Y es justamente lo que nosotros estamos haciendo en este lugar, reconociendo al Señor que fue el que nos llamó. Entonces, llamados. Hoy día hay una doctrina de las maldiciones generacionales que estoy completamente en contra. No habla nunca la Biblia de esas cosas. No habla, no te enseña de que tenés que tener cuidado de las maldiciones generacionales. No tenés que tener cuidado, hermano y hermana. Y vos que me estás mirando del otro lado, no tenés que tener cuidado de las maldiciones generacionales cuando entrás en Cristo Jesús. Porque Él te hizo libre, completamente libre de toda maldición sobre tu vida.
Ya sea, ¿vieron? ¿Me habrán hecho un daño? ¿Habrán tenido un trabajo? Si vos tenés ese corazón, es que todavía no tenés una definición de que sos un hijo, una hija de Dios, creado con un propósito de Dios, que sobre tu vida se rompió todo pacto y toda maldición aún generacional. ¿Qué habrá hecho tu abuelo? Por eso estás así como estás. No tenés que empezar a descubrir la vida de tu abuelo. Vos tenés que empezar a descubrir la vida de Jesús. Tenés que empezar a descubrir cómo vivió Él y empezar a hacer las obras de Él. Vos vas a ser bendito y de bendición, dice la palabra. Entonces, no tenés que estar tan preocupado en esas doctrinas que hoy se levantan. Doctrinas humanas. Jesucristo, basta. Jesucristo, basta. No puede ser que creyendo en Jesucristo tengamos que estar todavía buscando a ver cómo ser libre. Si crees en Jesucristo, serás libre tú y toda tu casa. Entonces, hermano, no busques en las mentalidades, no busques en los pensamientos, busca en el corazón, busca a Dios, en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, llamados a un propósito de ser un hijo, llamado a ser librados de la maldición y de la condenación. Romanos 8 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Entonces, justificados gratuitamente, no tuviste que pagar el precio. El precio que pagamos hoy es de servirle. Gozoso lo hacemos. Entonces, somos hechos hijos de Dios, justificados. Hijos justificados. Y alguno todavía pregunta con lo que estoy hablando, ¿seré escogido? El ejemplo de los 12 apóstoles. El Señor los iba eligiendo a medida que iba caminando y pasando el tiempo. Los iba eligiendo, trae este, anda a buscar a Andrés. ¿Me entienden? Y así siguió haciéndolo hasta el día de hoy. El Señor nos va llamando. ¿Vos creés que te llamó este, que te llamó el otro, que vos soñaste con...? No. Es el Señor que estuvo ahí. El que te mostró lo que vos podías ver, el que te mostró lo que tenías que hacer, pero realmente es el Señor. Tito 1:1, fíjate lo que dice Tito 1:1 acerca de ser elegido. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Anda conforme a la fe y se llama y se rotula, se titula, él mismo se pone este nombre como diciendo conforme a los escogidos que había en ese tiempo, escogidos de Dios, en el conocimiento de la verdad, según la piedad. Y siempre importante el conocimiento de la verdad. Sin la palabra de Dios nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo es imposible reconocer la palabra de Dios. Entonces, fíjense que había escogidos y se entendían de qué eran escogidos de Dios. En el principio, en la iglesia primitiva. Ahora, si vemos Colosenses 3:12, dice, y 13, vestíos pues entonces como escogidos de Dios. Vestirse como escogidos de Dios. ¿Cómo es vestirse como escogido de Dios? Y acá lo dice, santos, primero, apartado de todo mal, de iniquidad, camino de santidad. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13. Soportando unos a otros, cuando dicen amén. Y perdonando unos a otros, si alguno tuviere cosa contra otro. Es normal que pueda tener cosa uno contra otro. ¿Cuál es el problema? Aprendé a perdonar, aprendé a ir adelante con eso. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Esto es vestirse como escogido de Dios. Amable, de entrañable misericordia. Entonces, ya en la iglesia primitiva se hablaba de escogidos, se hablaba de que las personas no venían por casualidad, no elegían ellos. Dios los estaba atrayendo. Segunda de Juan 1:1 y el versículo 13. El apóstol Juan le dice, el anciano a la señora elegida, dirigida a la carta.
el anciano, no pone los nombres, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. Todos los que han conocido la verdad. Y el versículo 13, otra vez se despide diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Aleluya, así conmigo, aleluya. Soy elegido de Dios. Juan, nuevamente este mismo Juan, pero en los evangelios, Juan 15, 16, el que habla ahora es el Señor, y el Señor les da esta palabra. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Habla un fruto de santidad, de amor, de vestirse como elegido de Dios. Esos son los frutos. El fruto permanezca. No, ya no. ¿Vieron personas que hacen una dieta? Tenés que decirle a que está al lado tuyo, tenés que permanecer en la dieta. Hermano, tenés que permanecer, vos tenés que tener una conducta de vida, tenés que tener una conducta de vida. Cuidar tu cuerpo. ¿No? ¿Pero cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿No era que habías dejado esto, que habías dejado aquello, que habías dejado lo otro? Dejé de dejar, dice. Que en Cristo no te pase eso. En Cristo no podés darte el lujo de dejar de ser un elegido de Dios y de vestirte como un hijo de Dios. Como un elegido, como una persona que da luz, que es sal, luz a la tierra. No podés darte ese lujo. Cuando Él te dio la posibilidad de ser uno de los elegidos. Aunque el mundo no te reconozca, aunque no, el que el mundo te aborrezca, dice, a mí me lo hicieron primero, dijo Jesús. Yo vencí al mundo, confía, vas a ver el final de todas las cosas. Aleluya, hermano, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí a poco, de acá a poco. Esto está cada vez más rápido todo. Lucas 18:7. Todo lo que pidieres, dice, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres en mi nombre, os lo daré, dice. Para que todo lo que pidieres en mi nombre, os lo daré. Y acá sigue diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice Jesús. Mirá las veces que aparece. ¿Saben la cantidad de versículos que tenemos para decir escogido? Desde el Viejo Testamento. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Clamás día y noche? Se tardará en responderles, dice el Señor Jesús. Primero los trata como escogidos. Y segundo, está diciendo, estos están clamando, van a recibir lo que claman. Entonces, qué importante, el primer punto que estamos tocando es escogidos. Ahora quiero tocar el segundo punto, que es para salvación. Escogido con un propósito, para que te salves, para que tengas salvación. Y para eso quiero que toquemos Hechos 13:48. Como decíamos antes, no por mérito propio. No nos salvamos por mérito propio. Es por pura gracia de Dios. Y alguno puede decir todavía, ¿qué había en mí para que yo sea escogido? Bueno, eso es un buen punto, pensar así. Porque si vos decís, no, yo sé que fui escogido por Dios porque... Chau, hermano. Ya te entras a desvariar, empezás a caminar caminos raros, extraños y a lo mejor terminás poniéndote hombreras, galeras, guantes blancos, qué sé yo, ¿no? Cosas raras. Hay personas que tienen un andar diferente, ¿no? En vez de caminar de derecho así, no, caminan medio costado para sobresalir más, ¿no? Y ya no le alcanza el saquito, necesita un saco así grande. Entonces, hermano, que a vos no te parezca eso. Dice que el Señor las ropas que usaba eran de campesino. Él era humilde. Entonces, vestirse como un hijo de Dios es ser humilde. Y no creértela, no, me llamó porque sabía las capacidades que había en mí.
Ojo, algún líder de los que están acá, diácono, anciano, vaya a creer que está en lo que está porque por sus capacidades. Y que a lo mejor si algún día no viene, se cae todo. La iglesia la sostiene el Espíritu Santo. La iglesia no la sostiene el pastor, nadie. Nadie, la sostiene el Espíritu Santo. Él nos envía a hacer la obra. Y cada uno en su puestito. El centro es Él. Amén. Entonces, qué bueno porque no es por nuestros méritos, por mi capacidad que fui llamado. Gracias, Señor. Porque no descubro nada. ¿Por qué me llamó justo a mí? ¿Y para qué nos llamó? Para vida eterna, para salvación, para vida eterna. Un propósito, vida eterna. Ahora, ¿cómo tenemos que andar para lograrlo? Porque si Él te promete todas estas cosas, pero dice, sé obediente, la obediencia es madre. La obediencia es madre. Entonces vos andás buscando la bendición, pero sin obediencia no la vas a encontrar. Ahora, Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban, escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, glorificaban la palabra del Señor, se enamoraban de la palabra del Señor. Los gentiles, las personas que nunca habían oído de Dios, cada uno tenía su Dios, cada uno pensaba de una manera diferente, pero al oír la palabra del Señor, glorificaban esa palabra. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mirá qué palabra que dice acá. Decirle que está al lado tuyo. Ah, mirá qué palabra que dice acá. Los que estaban ordenados, o sea, alguien había ya preparado y ordenado, está declarado, está diciendo, este está siendo llamado, este es elegido, este va a oír, ese es Dios. Dios dijo los que debían ser salvos. Habla de elegidos, no es al azar. Entonces, ¿qué quiero entresacar de todo esto? No desaproveches el llamado de Dios, porque muchos son los llamados y hay personas que no atienden al llamado, a ponerse a su disposición, a servirlo, a reconocerlo, a recibir el perdón de los pecados, a vivir una vida de santidad. Si desperdician el llamado, Dios va a seguir llamando a otros. Muchos son los llamados y los que van a quedar a lo último de todo, los escogidos finales, van a ser menos. Entonces es importante que hoy día que el Señor te escogió para que tengas vida eterna, lo puedas alcanzar. Y eso se trata de una vida donde la obra tuya, la que hagas de santidad, permanezca y lleve mucho fruto hacia los demás. Ordenados. Y el tercer punto, que lo estamos hablando, pero quiero darle un poquitito más. El tercer punto, como decíamos, escogidos para salvación, mediante, lo que más me importa, es mediante la santificación y la fe en la palabra. La salvación la vas a obtener mediante justamente esto, santificación. La salvación no la puede obtener alguien que no se santifique, por más que sea escogido. Y no la puede obtener alguien que no cree en la palabra, que la palabra no hace nada en su vida. Tiene que creer en la palabra de Dios. Entonces, no habla de vivir como me vengan las ganas de vivir. Porque algunos tienen la palabra de Dios, pero uno hace lo que quiere. Luego el domingo va a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no podemos creer que somos elegidos de Dios y andamos en tinieblas. Porque algunos por ahí todavía, sí, no, yo creo. Pero la palabra dice, también los diablos creen y tiemblan. No se trata de creer, se trata de qué haces con lo que crees. ¿Crees en la palabra de Dios y de qué te sirve? ¿Te sirve para cambiar tu vida? Porque si no te sirve, el llamado está, pero vos no atendés el llamado. Entonces es importante estar en la voluntad de Dios. Los elegidos se santifican en el Espíritu Santo. Esto es así, y en la verdad, que es su palabra.
Primera de Juan, y estamos terminando, no sé si está Gaspio, este versículo, Primera de Juan 5:10 al 13, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué testimonio tengo yo? De que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alguno puede decir, no, él era un profeta, no, fue una persona buena, no, fue un maestro. Pueden decir cualquier cosa de él, pero ¿qué decís vos? Acuérdense un hecho que hubo, estaban los discípulos y Jesús le dice a Pedro, le dice específicamente, Pedro, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que sos Juan el Bautista, Elías, otros, Pedro, ¿y vos qué decís? Quiero saber vos qué pensás. Entonces acá nos está declarando personalmente, Cristo es una persona de relación con vos, con cada uno, personal. Cristo quiere tener una relación personal y quiere estar muy atento a qué decís vos de Él. No colectivamente. ¿Vieron? Hoy día tenemos tantos colectivos de personas que piensan esto, colectivos de personas que piensan aquello. No van a ser juzgados los colectivos de personas, van a ser juzgada cada persona por lo que crea, lo que haya hecho. ¿Vieron? Se juntan todos los chicos en el secundario. ¿Estudiaste? No, no estudié. ¿Estudiaste? No, no estudié. ¿Estudiaste? No, no estudié. No estudió nadie. Y bueno, vamos igual. No nos puede poner todo a un 0. ¿Que no? ¿Y sabe qué? Por más que estaban en colectivo todos, por más que todos iban en colectivo, si vamos todos, ¿a saber qué? A todos y a cada uno le pusieron un 0. Es personal. Y el 0 estuvo en tu boletín. Así va a ser con Dios. No te vas a poder presentar como un colectivo de lo que quieras. Te vas a presentar solito. Y de 1000 preguntas no vas a poder responder una. Por eso qué bueno es estar justificado en Cristo Jesús. Sanado, libre de culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a su vida natural, los que andan conforme a lo que el Espíritu le dice. Entonces, qué bueno esta palabra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Vos sos cristiano, cristiana, hija o hijo de Dios, porque vos tenés una relación con Él. Hiciste pacto con Él. Él te perdonó los pecados. Y estás agradecido. Y el testimonio de lo que es Cristo para tu vida es personal. Porque vos le puedes decir a otro, ¿sabés de dónde me sacó Cristo? ¿Sabés de las cosas que me libró el Señor? ¿Sabés los caminos que preparó delante mío? Vos tenés tu testimonio personal de Él, de todo lo que hizo. Cada uno tiene su testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios le ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado un testimonio. El primer testimonio que dio cuando estaba siendo bautizado, Jesús escuchó la voz del cielo que nosotros, dicen los apóstoles, la hemos oído. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahora el versículo 11 sigue diciendo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El 12, el que tiene al Hijo, vos lo tenés al Hijo. He recibido a Cristo, decí, he recibido a Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el último versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, no a los que no creen, a los que creen. A vosotros que creéis en el nombre Jesucristo, el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Te lo confirma. No tengan duda.
Emprendan el camino de la salvación, que es en la santificación, que es creer en la verdad. Emprendan el camino. Es un camino difícil, pero la carga que te pone el Señor es ligera, dice la palabra. Vas a tener obstáculos, cantidad de problemas, pero Él es tu ayudador. Él es el que te sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Y el último versículo, Hebreos 12:14. Seguid la paz con Dios y la santidad. ¿Saben lo que es tener paz con Dios? Me está mirando mi cuñado ahí. ¿Qué voy a decir, no? Mirá. Imagínate que yo le debo plata a Jane. Y yo le dije, no, te lo voy a devolver el mes que viene. Viene el mes que viene, me golpea la puerta. Mirá, te lo devuelvo el mes que viene. Pasa otro mes, viene, golpea la puerta y te lo devuelvo el mes que viene. Va a decir, no, pará. Hace un proyecto, algo, devolverme aunque sea poquito cada día, algo, pero empezá a devolver. Entonces, como yo no tengo, ahí se va a terminar mi paz. O sea, mi paz se termina porque Él me va a estar atrás mío todo el tiempo, reclamándome. Y así es la palabra con tu vida. Vos querés tener paz, tenés que estar en obediencia con la palabra de Dios. Porque si no cumplís en la palabra de Dios, o la palabra de Dios no hace nada en tu vida, no vas a tener paz. Es imposible tener paz sin Dios. Cuando estás en paz con Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien, aún las malas. Pero si no tenés paz, entonces no vas a poder lograr nada. Porque lo primero que tenés que tener es paz en tu vida. El que se acuesta descansa. Entonces, seguid la paz con todos. Habla de no solamente con Dios, primero con Dios y luego con los demás. No le debáis a nadie nada. Al que saludo, saludo. Al que honra, honra. Dice la palabra. Menos plata. ¿Vieron? Los que se ofenden son los que deben. Por lo general, vos le prestás plata a alguien, mirá. Entonces vos la próxima vez que te viene a pedir plata prestada, decirle, mirá, no quiero perderte, no quiero que te ofendas mañana, entonces no te voy a prestar plata. Porque cuando no te puede pagar, se ofende y te dice, encima pensás mal de mí. No. Después no te saluda más encima, está justificado. Hermanos, ese cuento lo conocemos de mucho tiempo. Tener paz con Dios, tener paz con todas las personas. No le debas a nadie nada, mucho menos a Dios. Y seguir la santidad. La santidad. Apartarte de la iniquidad, de pecado. ¿Sabes lo que significa? ¿Cuántos afeitan la lengua acá? Dejate los pelos a que te crezcan hasta la cintura en la lengua. Hermano, no hables más de nadie, no hables nada, porque hablar es pecado. Murmurar de los hermanos es pecado. Y eso es camino de iniquidad. Tenés que hablar la verdad, tenés que hablar de Jesucristo, tenés que hablar de restauración. Si tal o cual no puede hacer algo y no camina en los caminos como es correcto, tenés que bendecirlo y tenés que llevarlo a camino de paz. No puede ser un obstáculo hablando de los demás. Entonces, seguir la paz, sin la cual nadie, decí conmigo, nadie verá a Dios. Sin santidad no veremos a Dios. Algunos dicen, salvo, siempre salvo. No, si no seguís el camino de la santidad, no hay salvación. Y vas a tener que dar cuenta por todos los talentos que te dio y no supiste producir. Porque el fruto tiene que permanecer y producir, dijo Jesús. Tu fruto tiene que permanecer y producir. Amén.
Así que vamos a orar.